Hola, en el vídeo anterior te conté un truco que uso para evitar que la arcilla se rompa cuando uso la extrusora. Y en este vídeo quiero ponerte un ejemplo práctico. ¿Me acompañas? Además, voy a usar una arcilla que no había utilizado nunca. Se trata de uno de los colores de la gama Nature de Cerny. También voy a usar el azul turquesa de la gama Number One. Ya sabes que para usar la arcilla con la extrusora y evitar que se craquele por las fuerzas de empuje de la extrusión, lo que tienes que hacer es cambiar la consistencia de la arcilla. Esto lo puedes conseguir muy rápida y fácilmente. Solo añade unas gotas de Magic Mix a la arcilla y mezcla bien. Añade Magic Mix hasta que la arcilla tenga una consistencia bastante blanda. Cuando tengas los dos colores bien acondicionados, corta dos triángulos para hacer un degradado. Pasa por la máquina de pasta repetidamente hasta que tengas el degradado hecho. Como la arcilla está mucho más blanda de lo normal, notarás que te cuesta un poco más, ya que al estar más pegajosa se maneja bastante peor. No te preocupes, no tienes que conseguir un degradado perfecto. Una vez esté hecho, pasa la lámina a lo largo por una posición fina. Por ejemplo, en el número 5 de la máquina de pasta. Ahora vas a doblar toda la lámina como si se tratara de un acordeón y a reducir esa murrina para que quepa en la extrusora. Extruye la arcilla usando un disco de este tipo.
Fíjate que estoy haciendo coincidir toda la parte de color azul con la base del triángulo. Para ello, puede que necesites ayudarte de un punzón o una herramienta similar. Aunque la arcilla estaba muy blanda cuando empezó a extruirse, verás como al salir por el disco se vuelve mucho más rígida, pero ya no se rompe ni se quiebra. Enrolla la arcilla alrededor de un tubo de metal de unos 10 milímetros de diámetro. Deja algo más de medio centímetro entre cada vuelta de la espiral. Cuando hayas terminado, hornea. Ahora limpia los extremos y corta por la mitad. Para eso, usa una cuchilla flexible. Agujerea el extremo superior. Coloca una anilla y un gancho de pendiente. Ya lo tienes hecho. Antes de despedirme, quería contarte que tenemos la edición de Polymeralia en marcha. Será los días 7 y 8 de agosto en modo online. En polymeralia.com tienes los detalles. Y ahora sí que me despido. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico. Y como siempre, muchas gracias por verme.